todos, el día de hoy vengo a platicarles la prueba de ANOVA de un factor para muestras independientes. Traigo el caso paramétrico y el caso no paramétrico. La prueba de ANOVA se utiliza cuando tú quieres comparar las medias de más de tres o más grupos. Cuando tienes el caso de dos grupos se utiliza la TDStudent. Entonces, cuando ya tienes el caso de más de dos grupos, de tres en adelante, utilizas algo que se conoce como ANOVA, en este caso de un factor, porque hay una sola variable de agrupación. Cuando tienes más de una, pues está el ANOVA de dos factores o de dos vías y así sucesivamente. Entonces, en este caso, que es el caso más simple, lo que tú tienes es una prueba de hipótesis, donde la hipótesis nula lo que te dice es que la media del grupo 1 es igual a la media del grupo 2, que es igual a la media del grupo K. Contra que al menos una de las medias de uno de los grupos es distinta. La variable de agrupación puede ser cualquier cosa, puede ser, no sé, tratamientos de algo, y la variable cuantitativa, que es a la que le vas a obtener la media, es una variable que tú sabes o tú intuyes que hay una distinción por los grupos. Entonces, en este caso, el análisis de varianza se puede entender como un modelo lineal donde la variable x es una variable cuantitativa y depende de la variable y, que en este caso es una variable cualitativa, una variable que divide en grupos o lo que se conoce tradicionalmente como factores. Si x depende de y, entonces los grupos hacen una diferencia en la variable cuantitativa, en otro caso no lo hay. Entonces, si x depende de y, habrá una diferencia de medias entre los grupos, es decir, estaremos en la hipótesis alternativa. En otro caso, estaremos en la hipótesis nula. Otra cosa que tengo que decirte es que el análisis de varianza o el ANOVA de un factor, en los grupos al interior de cada factor se suelen llamar niveles, ¿no? El factor es una variable cuantitativa o que divide en grupos a esta población, y al interior de cada factor, lo que haya al interior de cada factor o estos grupos que se forman se suelen llamar niveles. Muestras independientes, en este caso, se refiere a la misma distinción que en la prueba TDStudent, es decir, que cada grupo, que cada uno de los individuos del grupo es independiente del resto. En el caso de muestras pareadas o muestras dependientes, tendría que ser el mismo individuo al que se le ha seguido una trayectoria, ¿no? En el caso de las muestras independientes, el análisis de varianza de un factor tiene dos supuestos, como ya te esperabas, el de normalidad, que se prueba por Shapiro-Wilke en este caso, que tiene dos alternativas, que se cumpla o no se cumpla. Y el segundo supuesto, que está marcado aquí en morado, es el de homogeneidad de varianzas. Estas pruebas al interior de una ANOVA tienen diferentes nombres porque tienen diferentes correcciones. Entonces, tú haces una prueba tú quieres hacer una ANOVA, lo primero que tienes que hacer es el ANOVA en sí mismo y después pruebas la normalidad. Si se cumple la normalidad, entonces tienes dos alternativas para probar homogeneidad de varianzas. La prueba de Leven, que se utiliza cuando tienes el mismo tamaño de grupos, lo que se conoce como un diseño balanceado. Esta prueba es sensible a normalidad, por lo tanto necesita el amparo de la normalidad. La otra que tienes como alternativa es una prueba que se conoce como Bartlett, que se utiliza cuando tienes diferentes tamaños de grupo y también hay sensibilidad a la normalidad. Es decir, cuando tienes un diseño desbalanceado y sí tienes normalidad. En caso de que sí se cumpliera normalidad y sí se cumpliera homogeneidad de varianzas, pues tú estarías en condiciones de ocupar un ANOVA. En caso de que sí se cumpliera la normalidad, pero no se cumpliera la homogeneidad de varianzas, tendrías que aplicar la prueba de Welch. Ahora, por la otra alternativa, tú haces la prueba de normalidad para cada uno de los grupos y resulta que no tienes normalidad. La prueba de homogeneidad de varianzas que correspondería se conoce como la prueba de Flickner o Flickner test, que se utiliza cuando tienes el mismo tamaño de grupos, es decir, un diseño balanceado, y
esta prueba no es sensible a normalidad, así que si no tienes normalidad puedes utilizar esta prueba. De manera que si no tienes normalidad, utilizas Flickner para probar homogeneidad de varianzas. Si sí cumple el supuesto de homogeneidad, utilizas un ANOVA. Si no tienes normalidad y no cumples el supuesto de homogeneidad de varianzas, entonces utilizas una prueba que se llama Kruskal-Wallis. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a R, ahora sí. Esta clase va a ser un poquito más larga de lo normal, así que tráete tu cafecito. Vamos a pasar ahora a R y voy a utilizar una data precargada en R que se conoce como Insect Sprays y tú nada más le pones la instrucción data y entre paréntesis Insect Spray y lo corres. Y luego a esto yo le voy a llamar TD y le asigné que esta tabla a partir de ahora se va a llamar TD. Entonces con control más enter se da TD y cuando yo mando a llamar TD, pues como tú puedes ver hay una variable de conteo y una variable que se llama spray. La variable spray tiene la agrupación, hay un grupo A, B, C, D, E y F. ¿No? Esto es un diseño balanceado, es decir, hay el mismo tamaño de individuos en el grupo A, en el grupo B, en el grupo C, en el grupo D y en el grupo hasta el grupo F, que son 12 individuos por cada spray. En este experimento, lo que se está contabilizando es el número de insectos eliminados con 6 tipos de insecticidas diferentes. El objetivo son dos. 1. Indagar si existe diferencias en la efectividad de los insecticidas. Y 2. Ver cuál es el mejor, ¿no? Obviamente este sería como un segundo objetivo que va ligado al primero. Entonces, el segundo objetivo lo voy a dejar para el video de comparaciones post-hoc. Ahora solo vamos a responder al objetivo 1, indagar si existen diferencias o no en la efectividad de los insecticidas. La prueba de hipótesis de la ANOVA es que la media del grupo A es igual a la media del grupo B, así sucesivamente hasta la media del grupo F, contra que al menos una de las medias es distinta, ¿no?, al resto. Acuérdate que siempre lo primero que hay que hacer es estadística descriptiva, de manera que voy a ocupar esta función que se llama tapply y lo que va a hacer es contabilizarme el número de insectos eliminados por cada sprite y quiero que me dé la media de insectos eliminados por cada uno de los sprays utilizados. Entonces con esta función tú puedes ver que la media del insecticida A es de 14.5 insectos eliminados, la media del insecticida B es de 15.33, la media del insecticida C es 2, ¿no? La media del D es 4.91 y así sucesivamente hasta el grupo F. Esta instrucción es muy útil porque si tú le cambias esta función min, ya la conoces, le puedes poner median, por ejemplo, y te saca la mediana, o le puedes poner SD y lo que obtienes aquí es la desviación estándar. Entonces esta función sirve muy bien para hacer estadísticas descriptivas, en este caso para cada uno de los grupos. Otra gráfica que puede servirte muy bien para ver cuál es el patrón de comportamiento de cada uno de los insecticidas, pues puede ser esta gráfica, ¿no? Ya sabes, la librería ggplot2, ¿no? Descargas la librería ggplot2 o si ya la tienes descargada, la mandas a llamar con la instrucción library y pones ggplot y luego vamos a poner en la data que vamos a utilizar es td y luego el mapeo lo que quiero que me dé es que en X me ponga el conteo de insectos eliminados, el color que me lo divida por los sprays eliminados y que me dé un histograma. Y entonces tú aquí te dejo la función, la puedes ver con más calma y ya más o menos tienes una idea de lo que hace. Cuando yo le doy la función, voy a hacerla más grande, tú aquí lo que puedes ver es un histograma por cada una de los insecticidas. Y aquí se puede ver muy bien el patrón, ¿no? Más o menos puedes ver que el insecticida C está muy pegado al 0, ¿no? No supera a los 10 insectos eliminados, igual que el insecticida D, igual que el insecticida E. Por otro lado, tenemos el insecticida F, que
a partir de 9 insectos en adelante hasta superar a los 20. Igual que pasa con el insecticida A, y digamos que el insecticida B está más o menos entre los 9 y los 20 y tantos insectos eliminados. Entonces esta gráfica pues ya te da una noción de más o menos cómo se están comportando los grupos en cuanto a la frecuencia. La tradicional pues está también la gráfica de cajas y alambres, que pues ya te la sabes, ¿no? Porque ya la hemos visto en videos anteriores con la instrucción boxplot, y vas a darle el conteo de insectos por spray utilizado de la tabla de datos TD, y bueno, ya le pones ahí lo que quieres que vaya en el eje de las X, de las Y, en fin, ¿no? Y entonces con esta instrucción tú aquí lo que puedes ver son los boxplot. Cuando tú ves los boxplots, pues ves exactamente lo mismo que ya medio observábamos en el histograma, ¿no? Que de alguna forma el grupo C, D, E, pues más o menos, el D un poquito distinto porque, bueno, tiene un dato atípico y la mediana está un poquito más arriba que lo que sería el grupo C y E, pero que el grupo C, D y E están muy por debajo de la mediana del grupo A, B y del grupo F. Que el grupo que tiene una mayor dispersión es el grupo F, y que más o menos tiene una mediana que está entre lo que sería el grupo A y el grupo B. Entonces, con todos estos elementos tú puedes ya hacer un análisis exploratorio de más o menos qué es lo que pudieras estar esperando con tus sprays, ¿no? La efectividad de los sprays. Entonces, vamos a utilizar también la gráfico de medias, ¿no? Que es como la tradicional que se utiliza en los análisis de varianzas. Para esto tienes que descargar la librería Gplots. Acuérdate que te vas aquí en paquetes, instalar, te aparece la ventanita y tú ahí en la ventana tienes que buscar la paquetería Gplots. Aquí en esta ventanita tendrías que buscar Gplots, ¿no? Y bueno, darle a instalar. Una vez instalada la librería, tienes que darle library Gplots. Voy a darle, corres la instrucción con control más enter, y de ahí la instrucción es plot means. ¿De quién? De la variable de conteo o de la variable Y, perdón, de la variable X, que depende de la variable Y, que en este caso es la variable de agrupación, que es la variable de spray. Y bueno, aquí ya también tú ya sabes que con estas instrucciones puedes ponerle nombre al eje de las X, al eje de las Y, y esta es la gráfica de medias que te sale, ¿no? Más o menos. Entonces aquí ya puedes ir viendo que todos tienen un tamaño de grupo 12, que aquí están tus F sprays utilizados y más o menos cuál es la media de cada uno de ellos. En la media el más alto parece ser el F, pero no parece ser muy distinto de lo que sería A y B. Definitivamente C, D y E quedan muy por debajo de los otros tres grupos, ¿no? Entonces estamos observando lo mismo en todas las gráficas. Elige la que mejor te parezca para explicar lo que quieres platicar. Ahora bien, viene ahora la prueba para saber si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula. La hipótesis nula, como ya te platiqué, es que la media de todos los insecticidas es la misma, contra que la media de al menos uno de los insecticidas es distinto al resto. Para saber esto, primero tenemos que hacer el modelo 1, que es el análisis de varianza con la instrucción A o B. También puedes utilizar la instrucción LM, pero bueno, en este caso yo utilicé la instrucción A o B, y entre paréntesis pones la variable que es la variable numérica o la variable cuantitativa. En este caso es el número de insectos. Luego pones la vírgula y pones la variable de agrupación, que en este caso es spray. ¿De cuál? Pues de la data que estamos utilizando, que es insect sprays, ¿no? Que es como se llama. Entonces, pues tú le das acá y cuando le das summary M1 te aparece el análisis de varianza, ¿no? Y en el análisis de varianza, pues ya te está diciendo aquí que el p-valor
es menor que 0.05, te está diciendo que es muy significativo. Quiere decir que rechazamos H0. Y si rechazamos H0, quiere decir que al menos una de las medias de los sprays es distinto al resto. Entonces, que al menos uno de los sprays utilizados tiene una cantidad promedio distinta de insectos eliminados, ¿vale? Entonces, para poder saber si esta es una prueba válida para el tipo de datos que tengo, yo tengo que hacer, como les explicaba al principio, la prueba de normalidad y la prueba de homogeneidad. Entonces, voy a probar los supuestos del modelo. El primer lugar es la normalidad. Voy a hacerlo con esta instrucción, by, y luego entre paréntesis voy a poner la variable de conteo de números eliminados de insectos, luego coma la variable de agrupación y luego una coma y la instrucción que yo quiero, que en este caso es la prueba de Shapiro, que te acuerdas que era shapiro.test. Cuando yo le doy control más enter, lo que me hace es calcular la normalidad para cada uno de los conteos de insectos eliminados por spray. Entonces aquí está el spray A y me está diciendo, según el p-valor, que en el caso del insecticida A los datos son normales. En el caso del insecticida B los datos también son normales. En el caso del insecticida C ya no puedo suponer normalidad. En el caso del insecticida D ya tampoco puedo suponer normalidad. En el caso del insecticida E puedo suponer normalidad. Y en el caso del insecticida F, pues sí, podría al 90% suponer normalidad. Entonces, en este caso hay dos insecticidas que no cumplen con el supuesto de normalidad, y con que al menos uno de ellos no cumpla el supuesto de normalidad, ya estoy en el caso de no normalidad. No puedo asumir normalidad para todos los grupos, que sería lo ideal. Entonces, estoy en el caso de aquí, estaría en lo que no puedo asumir homogeneidad, no puedo asumir, perdón, normalidad. Por lo tanto, la prueba de homogeneidad de varianza que correspondería sería la de Flickner, porque tengo el mismo tamaño de grupos y no es sensible a la normalidad. Entonces, en este caso, aquí te dejo también lo que ya te expliqué. Leven es para el mismo tamaño de grupos cuando sí tienes normalidad. Bartlett es para tamaños diferentes de grupos cuando sí tienes normalidad. Y Flickner es cuando tienes el mismo tamaño de grupos pero no tienes normalidad. Entonces ya sabes que para obtener la prueba de Leven es library y la prueba se llama Leven test y tienes que darle aquí el modelo. Si quisieras utilizar la prueba de Bartlett, tendrías que darle bartlett.test y entre paréntesis la variable numérica, coma la variable de agrupación o la variable de factor. Y para el caso de la prueba de Flickner es flickner.test y entre paréntesis tienes que poner la variable numérica, coma la variable de agrupación, que en este caso es conteo y spray. Control más enter y aquí ya me da la prueba de Flickner para homogeneidad de varianzas. La prueba me da un p-valor menor que 0.05 y si es menor que 0.05 entonces rechazo H0 y en este caso rechazar H0 significa que tengo varianzas distintas, es decir, que no tengo el supuesto de homogeneidad de varianzas. Por lo tanto, no tendría que ocupar Kruskal-Wallis. ¿Por qué? Porque no tengo normalidad y tampoco tengo homogeneidad de varianzas. Por lo tanto, la prueba que corresponde sería la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis. Entonces, con esta instrucción, Kruskal.test, pongo la variable de conteo o la variable numérica, una vírgula, y la variable de agrupación. Cuando yo corro esta instrucción, me da la prueba de Kruskal-Wallis, que aquí dice, voy a corregirlo porque estaba al revés, y acá en este caso
sería la prueba de Welch. ¿Okay? Entonces, cuando yo tengo la prueba de Kruskal-Wallis, pues yo veo que el p-valor es menor que 0.05. Al ser menor que 0.05, entonces rechazo esta H0, que es la H0 inicial, y me quedo con la idea de que al menos una de las medias del spray es distinta del resto. Quiere decir que hay un spray que está matando más insectos que otros, ¿no? Y entonces, pues, o menos insectos que el resto, ¿no? No lo sabemos todavía hasta que hagamos las comparaciones post hoc y veamos cuáles son similares, cuáles grupos son similares y cuáles no lo son. Entonces, en este caso, ya nada más como conocimiento general, la prueba de ANOVA ya la conoces, que es esta instrucción A o B. Si hubiera salido el supuesto de homogeneidad de varianzas y el supuesto de normalidad, hubiera yo quedado con la prueba de ANOVA, que sería esta de aquí, y me hubiera quedado con este p-valor. Ahora, si no hubiera si hubiera tenido normalidad, pero no hubiera tenido homogeneidad de varianzas, pues entonces correspondería a la prueba de Welch. Y la prueba de Welch se hace con oneway.test y entre paréntesis las mismas instrucciones que en Kruskal-Wallis, y aquí en lo que me tendría que fijar es en este p-valor. De manera que ya tienes todas las pruebas necesarias para correr un análisis de varianzas y responder al primer objetivo que nos planteamos. Ahora en el segundo video vas a ver cómo responder al objetivo número 2, es si existe estas diferencias, cuál sería el mejor insecticida o cuáles serían los mejores insecticidas. Eso es todo por el video de hoy, nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.